nuestros deseos e inclinaciones pecaminosas, eso termina dando forma a la tentación. Hay dos peligros que debemos de evitar. Pensar que todo lo que nos sucede es culpa del tentador y decir, no, fue el diablo el que me hizo caer, fue el enemigo, la serpiente fue la que me hizo que yo cediera ante el pecado. Y pensar que todo es el tentador. No, hay una parte que tiene que ver con usted y conmigo. El otro error es pensar que el tentador no tiene ningún papel en el escenario de la vida. Y hay algunos cristianos que cuando se habla del tema de espiritual y del enemigo y de los poderes espirituales que están queriendo venir a seducirnos, dicen, no, eso no es una realidad. Todo es un asunto que tiene que ver con nosotros. Y pensar que el enemigo no tiene nada que ver dentro de esta ecuación. Bueno, ese es un error. Ese es un error. Dentro del escenario están ambos, tanto el enemigo como nuestras propias inclinaciones. Y eso debemos de tenerlo presente y debemos de tener cuidado. Pero quiero seguir hablando de algunos otros elementos que necesitamos tener presente. Una tercera realidad en cuanto a la tentación. La Biblia nos confirma que en medio de la tentación, Él está allí presente para sostenernos, porque le voy a decir algo, todos nosotros en algún momento de nuestro transitar por la vida vamos a experimentar las presiones de la tentación. Todos nosotros, de una forma o de otra, el enemigo de alguna manera o de otra va a tratar de venir a seducirte. Y nosotros, si en algún momento o en algún punto no nos encontramos firmes en el Señor, vamos a estar mucho más propensos a ser seducidos por la tentación que va a querer venir, ya que usted y yo cedamos. Dios nos confirma de que Él nos va a sostener. ¿Y sabe por qué Él nos va a sostener? Porque dice la Biblia, hablando de Jesucristo, en Hebreos capítulo 2, versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué Dios es capaz de sostenerte en medio de la tentación? ¿Por qué Él es capaz por su espíritu de ayudarte en medio de la tentación? Porque dice la Biblia que Jesús mismo pasó por tentación y leímos en Mateo 4 que Él mismo pasó por este tipo de situación. Él mismo pasó por esa misma encrucijada. Él es poderoso para poder ayudarte, para poder sostenerte, porque él mismo experimentó eso. Lo único y la diferencia entre él y nosotros es que él es sin pecado. Él no cedió ante el pecado y ante la tentación. Nosotros ha habido momentos y hay momentos en que hemos cedido ante la tentación y nos hemos dejado. Pero Dios quiere decirnos que en medio de la realidad de la tentación que está ahí queriendo seducirnos, Dios es capaz de socorrer y de ayudarnos. Y eso es algo que usted siempre debe de tener presente, su espíritu. Él a través de su espíritu está allí para ayudarnos. Primera de Corintios 10:13, un texto que también leímos durante el programa. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos promete que aún con la tentación que pudiese venir, Él nos va a dar la salida para poder enfrentar y lidiar con la realidad de la tentación y de la prueba. Él nos va a guiar y nos va a dirigir hacia ese lugar de salida para donde podemos decir, esta es la salida, esta es la respuesta de Dios en medio de la presión, de lo que estoy viviendo y de las circunstancias. Dios es un Dios real que nos reafirma que su presencia va a estar con nosotros. Segunda de Pedro 2:9 llega y dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y esa primera parte del versículo 9
enfatiza, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Él no solo sabe, sino que Él puede librar a los piadosos, a los justos, a los que son hijos de Dios, de en medio de la tentación. Nuestro Dios nos confirma que Él va a estar allí. Él no está lejos. Él no está distante de nosotros en medio de las tentaciones que puedas estar viviendo. Él no está lejos de ti y de mí en medio de las situaciones que podamos estar enfrentando. Esa es una tercera realidad. La cuarta realidad que Dios quiere que recuerdes en este día en cuanto a la tentación. El problema no es que seamos tentados, el problema es la tentación. Tentaciones siempre van a existir, hermanos. Tentaciones siempre van a haber en el camino. Por eso Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y dice, bienaventurado aquel que soporta la tentación. Él no llega y dice que el cristiano no va a ser tentado. Él dice que bienaventurado es cuando soporte la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La tentación es una realidad que va a estar allí. La tentación no es algo que va a estar distante de usted y de mí. La tentación va a estar allí. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que va a estar queriendo poner en el camino situaciones para seducirnos. Y segundo, la realidad de que en medio de nuestra condición caída y de esa naturaleza caída que muchas veces sale a relucir o que quiere prevalecer en nuestras vidas, muchas veces nosotros nos vemos en una tremenda batalla con la tentación. Pero la Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta. El problema no es ser tentado, es ceder ante la tentación. ¿Y qué fue el problema de Adán y de Eva? Dice Génesis capítulo 3, versículo 6, que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ellos se vieron seducidos por el árbol. La serpiente cumplió su papel y a pesar de que ellos en su corazón no había concupiscencia porque ellos habían sido creados en un estado de perfección, ellos ejercieron esa voluntad libre que Dios les dio y decidieron ante la seducción de la serpiente comer del árbol. Y ciertamente el pecado se entroniza e ingresa en medio de la humanidad. El problema no es la tentación. Una vez alguien me preguntaba, ¿y cómo el pecado y la tentación ya estaba presente? Bueno, la serpiente representaba el mal que ya había sido entronizado, porque antes del mal en medio y del pecado en medio de la humanidad, se había entronizado el pecado en medio de la creación. Cuando la serpiente, ese ángel llamado Lucifer, se llenó de orgullo y su corazón se llenó de vanagloria y Dios tiene que expulsarle del cielo. En medio de todo eso, antes de que Adán y Eva pecaran, el pecado ya había sido entronizado en medio de la creación. Génesis 3 nos menciona cómo el pecado fue entronizado e ingresó en medio del ser humano. La serpiente era esa representación del mal que ya había ingresado en medio de la creación misma. Pero Eva fue tentada, fue seducida. Dice la Biblia, Proverbios 1:10 y 4:14, hablando del tema, ¿cómo se llama? De la tentación. Ok, la cuarta realidad es que el problema no es que usted y yo seamos tentados. El problema es cuando usted y yo cedemos ante la tentación, cedemos ante la tentación. Ese es el real problema. Quinta realidad que quiero compartir con usted en cuanto a la tentación. La Biblia nos insta que usted y yo tenemos que resistirla.
La Biblia nos insta, nos hace un llamado, nos convoca a que usted y yo tenemos que resistir la tentación. La tentación va a estar allí, el maligno va a estar allí, el tentador va a estar allí. Nosotros en nuestra naturaleza caída, muchas veces nuestros deseos carnales nos van a estar queriendo seducir, pero usted tiene que resistir esa tentación. Por eso Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si el pecador quiere venir e instarte, quiere engañarte y decirte, no importa, ven, hagamos esto, nada malo va a pasar. Venga, haz esto, nada te va a suceder. No consientas, no te dejes llevar. No te dejes llevar por la seducción de aquellos que vienen diciéndote, hagamos esto, nadie te está viendo. Hagamos esto, nadie se va a dar cuenta. Dice 4:14, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. El consejo de la palabra de Dios es que no vayamos por la senda de aquellos que deciden hacer lo malo. Resistamos la tentación de querer ir por ese camino angosto, que parece placentero, que parece bonito, que parece agradable y que muchas veces ante nuestros ojos decimos, eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo que yo me vaya por acá. Nadie se está dando cuenta. El pastor ni siquiera sabe que yo estoy en esto. Los hermanos de la iglesia ni siquiera se percatan de que yo estoy queriendo meterme por esta senda. Pero hay alguien que sí nos ve. Hay alguien que sí nos observa. Por eso el consejo de parte del Señor es no entres por esa vereda, no te dejes seducir, no te metas por ese camino. La quinta realidad nos sigue diciendo, no resistamos la tentación. Por tanto, dice Efesios capítulo 6, verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Poder resistir qué? Dice el libro de Efesios capítulo 6, resistir los dardos de fuego del maligno. Resistir las insinuaciones de las tinieblas, resistir aquellas cosas que muchas veces vienen forradas con papel de regalo, que aparentemente son buenas, pero en el fondo son están cargadas de maldad, están cargadas de pecado. Por eso usted y yo necesitamos estar vestidos de la armadura de Dios para resistir, vestidos del Señor, vestidos de Él, firmes en Él para poder enfrentar, porque si no estamos firmes en Él, amado hermano, no vamos a poder resistir las presiones de la tentación. Si no estamos firmes en Él y fortalecidos en Dios, como dice desde el verso 10 en adelante de Efesios capítulo 6, no vamos a poder enfrentar la tentación. Dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seáis que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y el error de los inicuos es dejarnos llevar por las ideas de las personas, por cosas que la gente dice, por el engaño de personas que están a nuestro alrededor. Y nosotros sabemos que eso está mal, pero muchas veces, en medio de todas estas cosas, somos seducidos para dejarnos llevar por eso, por las ideas de ciertas personas, por los conceptos de algunos. No nos dejemos llevar y ser seducidos por todo eso y que caigamos de estar firmes. Amado hermano, este pasaje nos reafirma la importancia de poder estar firmes, porque el engaño va a querer venir y saturar tu mente, llenar tus pensamientos y querer seducirte para que te vayas tras palabras bonitas que escuchamos por allí, tras cosas que aparentan ser piadosas, pero que en el fondo no son correctas delante del Señor. Entonces, la Biblia nos insta a que necesitamos resistir firmes la tentación. Pero para estar firmes necesitamos estar vestidos de la armadura de Dios. Necesitamos estar vestidos de Él. Y aquí es donde, cuando hablamos de este tema de la tentación, encontramos en la Biblia una cantidad de ejemplos que se los voy a mencionar y usted los va a poder estudiar durante la semana. Pero son ejemplos en la Biblia que nos ponen de manifiesto que a lo largo de la escritura,
Hay ejemplos y testimonios bíblicos de cómo hombres y personas fueron seducidas para ceder ante la tentación. Hechos 8:10 dice, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Alguien que veía a los discípulos hacer milagros y cosas maravillosas y portentos, quisieron venir a decirle, mira, compárteme de eso que tú tienes, de ese poder de Dios que está en ti. Yo quiero hacer eso también. Y probablemente hubo todo un ofrecimiento de algún beneficio. Y Pedro rehúsa ese soborno y reprende a esta persona. Eso era toda una tentación. Rehusar ese soborno de recibir algo a beneficio de compartir ese poder de Dios para que otros pudiesen hacer lo que ellos hacían en el nombre del Señor. La Biblia nos habla de rehusar honores mundanos. En Lucas capítulo 4, versículo 5 al 8, habla de la misma tentación de Mateo. El pasaje paralelo de Lucas capítulo 4, donde el diablo llega y le dice, mira, sube al monte, le mostró todos los reinos de la tierra. Mira, yo a ti te daré todo esto y la gloria de todos estos reinos, dice el verso 6, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. ¡Qué tremendo! El maligno tentando a Jesús y diciéndole, mira, todos estos reinos yo los controlo. Todos estos reinos yo los estoy manejando a mi gusto. Que tú me adoras, yo te voy a dar el beneficio de que todo esto sea tuyo. Que tú puedas disfrutar de los beneficios de todo esto. Entonces, Jesús tiene que reprender al maligno en medio de esa tentación. ¿Cuántas veces? Si Jesús fue tentado para poder recibir honores mundanos y terrenales y posiciones y gloria y reconocimiento y estar al frente de gente. Imagínense si el Señor fue tentado con eso, ¿cuánto más nosotros no lo vamos a hacer? Por esas tentaciones humanas y terrenales que muchas veces parecen buenas y correctas, pero que tenemos que aprender a discernir, que están allí, que el enemigo utiliza para querer seducir nuestro corazón y que nos deslicemos ante esas cosas. El tema de Job en el capítulo 2, versículo 9 y 10. Él tuvo que rechazar los malos consejos y en este caso el mal consejo de su esposa, de su mujer. Después de que la mujer de Job llega y ve lo que está viviendo, lo que está pasando, la situación de su salud física, se le acerca y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mira todo lo que te está pasando. Mira todo lo que estás viviendo. Estás pasándola mal. Pues vuélvete contra Dios y quéjate. Vuélvate contra Dios y cuestiónalo. Y Job se vuelve a su mujer y le dice, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Este hombre fue tentado. Él pudo haberse dejado llevar por la seducción de su esposa y terminar haciendo lo que ella decía y decir, sí, ciertamente tienes toda la razón. Dios es injusto conmigo. Yo soy un hombre tremendamente piadoso que he procurado hacer lo bueno delante de sus ojos y ahora Dios permite que yo pase toda esta situación. Tú tienes toda la razón. Yo puedo ir delante de Dios y empezar a recriminarle por todo lo que me está pasando. Pero no lo hizo. Porque él resistió la tentación de dejarse llevar por un mal consejo. ¿Cuántos de nosotros también no hemos pasado por momentos donde alguien nos da un consejo y nos dice, ¿por qué no vas por este camino? Y tenemos que resistir muchas veces la seducción de querer ir por un camino fácil, un camino que aparenta ser el correcto. Por eso, en medio de resistir la tentación, necesitamos el discernimiento espiritual que da el Espíritu de Dios para poder llegar y decir, no, esto no me conviene.
Rehusar una recompensa. Bueno, Abraham rehúsa una recompensa del rey de Sodoma, y él, antes de ser seducido por ese ofrecimiento, él llega y dice, no, yo no voy a ceder ante eso, porque después se pueden sacar algunas conclusiones indebidas. Usted lo puede leer en Génesis capítulo 14, verso 22 y 23, y leer ese relato con mayor detalle. Varias conclusiones que yo quiero dejar en su mente y en su corazón en este momento, y oro para que el Espíritu de Dios pueda ponerlas allí y hablarle de una manera especial en este día. Y aprendemos de la experiencia de Jesús en el desierto, o inclusive de la experiencia de Israel en su tránsito. Ambos sus desiertos. Nosotros pasamos por nuestros propios desiertos, nosotros pasamos por esos lugares desérticos y esos lugares difíciles y complejos. Todos nosotros pasamos por esas experiencias. Puede ser que en el pasado, puede ser que lo estás viviendo en el presente. Puede ser que usted está viviendo un momento de donde el enemigo ha estado queriendo seducirlo para que ceda ante lo malo. Puede ser que sus deseos humanos y mundanos y terrenales, que muchas veces quieren salir a reducir, están queriendo tomar el control de tu vida para tomar algunas decisiones que no son las más atinadas y las más correctas. Segundo, todas nuestras experiencias, le digo esto, tienen un propósito de parte de Dios. Jesús no fue llevado a ese desierto simplemente porque a Dios se le ocurrió. Israel no pasó por el desierto simplemente porque Dios no tenía que hacer nada y dijo, bueno, voy a hacerlos pasar por esta experiencia para ver qué pasa. No, Dios tenía un propósito con todo eso. Inclusive encontramos en el libro de Deuteronomio constantemente que Dios estaba probando su corazón. Dios usó eso para probar muchas de las tentaciones que pasamos y que muchas veces decimos, Dios, ¿por qué estoy pasando esta tentación? Dios te está pasando por allí porque está diciendo, yo quiero probar tu carácter. Yo quiero ver cómo reacciona Gustavo. Yo quiero ver cómo reacciona si en medio de lo que está viviendo alaba a Dios o termina levantando su voz contra mí. Dios tiene un propósito. Mire, todas nuestras experiencias tienen duraciones variables. Puede ser que usted vive una tentación de un momento, de un instante. Puede ser que hay tentaciones y pruebas que duran mucho más tiempo. Y eso es variable, eso usted y yo no lo sabemos, pero ese tipo de experiencias las vivimos, y hasta que las vivimos nos damos cuenta de que algunas de ellas duran horas, otros días, otras semanas, otros años. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Dios quiere que usted se levante y en medio de cualquiera de esa tentación o de esa circunstancia levantemos nuestras manos al cielo y digamos, bueno, Señor, yo alabo tu nombre en medio de todo esto. Porque hay una verdad que usted tiene que grabar en su corazón. Todas nuestras experiencias son formativas, y son formativas porque, amado hermano, Dios tiene delante de nosotros algo que viene, que se va a presentar en el futuro, y que para que usted pueda continuar en esa siguiente etapa, Dios quiere que usted enfrente la tentación ahora. Es como un proceso por el cual Dios te lleva. Puede ser de que hoy Dios permite que usted viva una tentación, una circunstancia, porque Dios está trabajando en medio de todo ese proceso, formando tu carácter, porque algo viene. Jesús, después de su experiencia en el desierto, él tuvo su experiencia de 3 años y medio de ministerio. Esa experiencia en el desierto, donde fue llevado por el Espíritu, fue un anticipo y un preparativo para lo que venía más adelante. Dios trabajó y operó y forjó cosas especiales antes de lo que iba a venir. Israel fue preparado en el desierto para lo que venía en su estadía y en su establecimiento en la tierra de Canaán. Dios quiere
que usted y yo veamos las pruebas y tentaciones como experiencias y etapas que vivimos, porque cuando usted es forjado en medio de esas etapas, en esos hornos y en esos tiempos, Dios trabaja contigo para lo que viene. Y lo que viene siempre es algo que Dios tiene preparado, y muchas veces Dios nos dice: yo no te puedo llegar a esa nueva etapa en tu vida, no te puedo llevar al siguiente paso en tu vida hasta que tú no pases y experimentes lo que estás viviendo ahora. Por eso es que algunos de nosotros en algún momento, Dios persiste en que sigamos dentro de un desierto con algunas cosas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué será que Dios todavía me tiene pasando por esto? Bueno, ¿será que Dios está queriendo decirte, bueno, todavía estás en este desierto porque no has logrado superar esa prueba? Y hasta que no pases esa prueba, yo no te puedo pasar, yo no te puedo, ¿cómo se llama? Aprobar para que venga lo siguiente. Y yo creo que esto nos debe de llevar a meditar que cuáles son las experiencias formativas en las cuales Dios te tiene hoy, 8 de noviembre del año 2020. ¿Qué es lo que Dios está forjando en ti? Es importante la forma en que respondemos ante las tentaciones y las experiencias de la vida. ¿Cómo estás reaccionando ante ellas? Tenemos que reconocer que en algunos momentos en nosotros ha habido queja. Tenemos que reconocer que en algunos momentos de nosotros ha habido inquietud, preguntas. Tenemos que ser sinceros delante del Señor y ver delante de Él, pero en medio de todo eso, evaluar nuestro corazón de cómo estamos respondiendo, cuál es la forma en que estamos reaccionando ante las tentaciones o ante las pruebas que podemos estar viviendo, es algo que es necesario que usted haga. Ese proceso de examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida, preguntarme, ¿cómo estoy yo reaccionando ante la pandemia? ¿Cómo estoy yo reaccionando ante esta vivencia que estamos pasando? Ante este tiempo de estar recluido, ante este tiempo de no tener un trabajo, ante este tiempo de no poder estar viendo las cosas que quisiese ver. La pregunta es, ¿qué Dios está forjando en mí? ¿Qué Dios está trabajando en mí? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cuál está siendo mi reacción ante esto? Mire, Dios quiere llenarnos de la fuerza, del discernimiento, de la fortaleza, del aliento necesario para poder enfrentar cada circunstancia y para poder enfrentarla en sus fuerzas. Recuerda, Él está contigo, Él va a estar a tu lado en medio de tu desierto. Él va a estar a tu lado en medio de tus circunstancias. Él nos promete que va a caminar con nosotros de la mano. Él nos promete que nos va a sustentar y nos va a dar las fuerzas y el aliento que necesitamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la parte que a ti te toca? Sé que el tentador va a estar allí de tantas formas queriendo seducir mi corazón y mi vida, pero ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo estoy manejando estas circunstancias? Dios quiere que examines tu corazón hoy. Y que si hay algo que tienes que venir delante de Dios y decirle, Señor, perdón, porque no he estado reaccionando de la mejor manera, no he estado manejando con sabiduría las presiones de este mundo, no he estado respondiendo ante las tentaciones, me he estado dejando seducir ante ellas. Y he terminado haciendo cosas que no agradan a Dios y he terminado arrepentido y pidiéndole perdón a Dios. Dios no quiere que sigas repitiendo esas cosas. Dios quiere levantarte. Dios quiere renovar tu corazón. Dios quiere traer transformación. Dios quiere que veas tus desiertos en tiempos donde Él va y está trabajando para forjar en nosotros lo mejor, para la gloria y para la honra de su nombre. Oramos a nuestro buen Dios en este día y terminamos nuestro tiempo de meditación. Padre amado, oro en este momento por mis hermanos y hermanas. Oro por aquellos que están pasando por pruebas complejas. Oro por aquellos que han estado
luchando internamente. Oro por aquellos que se han sentido flaquear, que han sentido que sus fuerzas han disminuido y han cedido ante la tentación, que puede ser que se han dejado llevar ante las seducciones del enemigo y se han envuelto en situaciones y en cosas que no te agradan y que no están en tu corazón, Señor. Yo oro para que tú extiendas sobre nosotros tu mano de gracia y traigas tu perdón y tu favor sobre nosotros, pero que también nos levantes, también nos limpies, que también renueves nuestras fuerzas, que nos des el ánimo y la fortaleza que necesitamos para enfrentar toda circunstancia. Señor, reconocemos nuestra condición limitada, reconocemos nuestra condición débil, reconocemos que batallamos, que libramos una batalla interna en nuestra alma, Señor, con nuestros deseos carnales. Señor, ayúdanos a levantarnos y en el nombre de Jesús enfrentar todas estas circunstancias con tu fuerza. Señor, yo no puedo solo. Necesito tu gracia, necesito tu fortaleza, necesito tus fuerzas, necesito tu aliento, necesito que tú estés allí conmigo, necesito que tú estés allí fortaleciendo mi corazón, fortaleciendo mi vida. Señor, me rindo delante de ti en este día. Me rindo ante tu presencia porque reconozco que solo no puedo, porque reconozco que yo no puedo en mis propias fuerzas, solamente puedo con la fortaleza que Dios otorga enfrentar cada circunstancia, cada tentación, Señor. Padre, ayúdame que en medio del camino, cuando esas tentaciones estén allí, cuando estén presentes, cuando se manifiesten, yo pueda, con la fuerza que tú das, lidiar con todas estas cosas y enfrentarlas, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Quiero resistirlas, no con mis fuerzas, sino con las tuyas. Quiero resistirlas en tu nombre, porque tú estás conmigo, Señor. Señor, gracias porque hoy tú renuevas el corazón de muchos de los que estamos en esta reunión. Tú renuevas nuestro corazón, tú das aliento a nuestras vidas, tú das ánimo a nuestro ser. Queremos, oh Dios, adorarte. Queremos, Señor, bendecirte. Queremos, Señor, exaltarte. Queremos darte toda la alabanza y bendecir tu nombre hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Toda gloria, todo honor.